En estos debates en el Senado de la República, también la senadora y exministra o ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, salió a defender a la consejera jurídica de Presidencia de la República. Y es que ha sido esta mujer, la consejera jurídica, la que ha sido blanco de la furia de la oposición, sobre todo de personajes como Germán Martínez, el traidorcete de Germán Martínez. Esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero. A propósito de lo que ha venido circulando, si el nombramiento es por 1 año o es por 15 años, quiero manifestarles que en los casos de los ministros Jesús Gudiño Pelayo, que se nos adelantó en el sendero de la vida, del ministro Sergio Valls, del ministro Humberto Román Palacios, que también lamentablemente fallecieron antes de cumplir el periodo para el cual fueron designados. La persona, y también en el caso de Eduardo Medina Mora, la persona que lo sustituyó fue por los 15 años. Entonces, yo pongo a consideración que estos precedentes, que son muy importantes, de todos estos ministros que por razón de enfermedad o por renuncia y por haber fallecido con anticipación no concluyeron su periodo, el que lo sustituyó o la que lo sustituyó fue por el término de 15 años. Estos son los precedentes. Por cierto, ya que están criticando a Arturo Saldívar porque no renuncia por una razón de fuerza mayor, por una situación grave, ¿se acuerdan de la renuncia de Eduardo Medina Mora en tiempos de Peña Nieto, también embajador de México en Estados Unidos? También fue procurador general de la República, si recuerdo bien. Él se fue, no por una situación grave, se fue porque traía la soga al cuello luego que se destaparon sus dineros en diferentes partes del mundo. ¿Se acuerda? Así que a esos pinches panistas hipócritas hay que recordarles lo que ha ocurrido para que no se les olvide, ¿no? Déjenme saludar para hablar de este y otros temas a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Está intenso el debate en el Senado, mi querida Nancy, y todo es por mantener una corte de estos intereses que critican la terna, o una corte con más balance, con gente que abiertamente es cercana a la visión de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nancy. Sí, Vicente, buenas tardes. Justo hay que observar pues todo este debate que se está desarrollando apenas y que por lo visto va a tomar bastantes horas, sobre todo por esta hipocresía de la que tú ya estabas mencionando, Vicente. Resulta ahora que en vez de reflexionar ¿qué es lo que está pasando en términos generales con el Poder Judicial de la Federación? Solo se enfocan en decir que estos 3 perfiles, ninguno les parece correcto. Estoy hablando, por supuesto, de los grupos más conservadores y de los grupos de derecha. Pero nada dicen, Vicente, de lo que está pasando con este Poder Judicial que está podrido. Cada 15 días, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, en su sección de seguridad, de que se nos informa pues cómo vamos en materia de seguridad, también se da un breve reporte de los jueces, magistrados y ministros que benefician presuntamente a delincuentes. Y estamos hablando de delincuentes de cuello blanco y de delincuentes del crimen organizado. Tan solo ayer justamente teníamos la revisión de 3 casos, entre los cuales estaba pues esta decisión de brindar un amparo fast track a el ex jefe de seguridad de los Chapitos, del cártel de Sinaloa. Entonces, por una parte, viene un discurso también de estos grupos de derecha de que el presidente López Obrador está aliado al cártel de Sinaloa, según ellos, porque saludó a la mamá del Chapo hace ya bastante tiempo,
en una carretera y pues cada que hay un golpe contra este grupo delictivo, pues lo minimizan, pero no solo lo minimizan, sino que además arropan este tipo de actitudes del Poder Judicial. O sea, ¿cómo es posible que de forma fast track se estaba dando, y esto es lo que explicó el día de ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, que casi al mismo tiempo que se estaba dando la detención, pues estaba generándose este amparo de la justicia federal para que no sea extraditado. Entonces, vemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Consejo de la Judicatura Federal, recordando que la ministra presidenta es la misma en ambos casos. Norma Piña preside tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura, es decir, es la jefa de los ministros, de los magistrados y de los jueces. Es la que está al frente. Tenemos esa corte y ese consejo de la judicatura que no hacen nada ante estos casos, que ayer el propio presidente López Obrador decía, pues que nos expliquen si esto no es corrupción, entonces ¿qué es? Que salgan los ministros a decir de qué se trata. Pues no salen ni los ministros ni los consejeros de esta judicatura, no salen los jueces, no salen los magistrados y no explican nunca nada. O sea, esto de que son el castillo de la pureza y que nadie los conoce, pues es una realidad, porque no explican nada al pueblo de México. Y ahora resulta que estos tres perfiles de las candidatas a este puesto de ministra de la Corte no les gusta porque son perfiles pues de izquierda, de lucha social, de personas comprometidas con el pueblo de México. Estamos viendo ahí a las tres candidatas, Estela Ríos, Lenia Batres y Berta Luján, pues justamente atacadas, incluso me parece a mí, de una forma bastante injusta, porque pues no se observa que las tres son abogadas, que las tres son pues muy capaces en su lectura de la Constitución, que para eso se les quiere, ¿no? Por cierto, Nancy, hace unos minutos, con 70 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que establece que tanto Berta Alcalde Luján como Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González cumplen con los criterios de elegibilidad para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que significa una derrota para la oposición, que buscaba que no se pudiera votar sobre tal o cual personaje, porque según ellos, en el caso de la consejera jurídica María Estela Ríos González, pues no debería de estar en la terna. Perdón por interrumpirte, Nancy. No, totalmente de acuerdo, Vicente. Es un, digamos, golpe a esta visión que trata de decir que hay una incidencia indebida del presidente López Obrador, o que quiere el presidente López Obrador incidir en las decisiones de la Corte desde un punto de vista de izquierda, pero no hay una reflexión en torno a cómo la Corte está capturada, y esto es lo que me parece más grave, por el conservadurismo, pero no solo el conservadurismo, sino sobre todo por grupos de intereses creados. O sea, ¿por qué no vemos que esto mismo que se les endilga a ellas de ser de izquierda, lo estamos viendo todos los días en todas las decisiones de la Corte, con 8 ministros y ministras que son de derecha? O sea, ¿o qué? ¿A ellos no se les reclama su militancia en el conservadurismo? ¿O porque son de derecha está bien, no? O sea, si la Corte está capturada por la derecha, eso es perfecto. Nadie tiene reparo en ello, de que en vez de garantizar que haya una constitucionalidad en el país, que realmente se respete la ley, pues se permita desde los excesos de los propios ministros, que ganan lo que quieren. Ya sabemos que sus salarios son de más de 700,000 pesos mensuales, que es un insulto para el pueblo de México, que padece en su mayoría pobreza, y de ahí en adelante todas las decisiones, que en vez de beneficiar a la empresa productiva del Estado
mexicano en materia eléctrica beneficien a Iberdrola, porque eso no es criticable. Bueno, porque eso les sirve a sus intereses. Entonces vemos toda una, digamos, campaña de linchamiento a estos tres perfiles cuando queda claro que son idóneas las tres mujeres, las tres abogadas para este cargo tan relevante. Entonces me parece a mí que ya hay que ir identificando de aquí en adelante, Vicente, que estos discursos, estas narrativas, lo que buscan es siempre endilgarle el mal, así como cuando decían es que el presidente López Obrador, cuando todavía no era presidente, come bebés, ¿no? Come niños, o sea, o cuando era el comunismo, ¿no? El estigma que recién fue reciclado, también esta visión del comunismo, cuando ni al caso, ¿no? Entonces siempre la izquierda, venga de donde venga, va a ser estigmatizada como lo peor, lo que nadie quiere, lo que nadie desea. Y la derecha, toda esta, digamos, corriente que solo beneficia a las grandes transnacionales, a las multinacionales, que ya vimos cuánto daño le hizo al país y cuánto daño le sigue haciendo porque tiene capturada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso no es criticable, eso no hay que revisarlo, no hay que revisar toda la corrupción, toda la podredumbre del Poder Judicial porque viene de la derecha. ¿Cómo? No, pues es que hay que entender también a los medios de comunicación donde se orquestan todas estas campañas como aparatos ideológicos más que de la derecha del poder económico mundial. Entonces, si entendemos que son sus aparatos ideológicos, podemos comprender pues que ahora vengan con toda esta pues letanía de decirnos que estos tres perfiles pues son muy de izquierda y que no les gustan. Pues sí, no les gustan porque meten ruido a sus intereses que tanto ha defendido la Corte, ¿no? Y el tema eléctrico es solo un ejemplo, pero ahí está todo el tema de la privatización de la industria petrolera, que también lo avaló la Suprema Corte, el tema del anatocismo, que es un poco más viejo, ¿no? Que se avaló en 1998, este interés sobre interés que pueden cobrarnos los bancos y las instituciones financieras, cuando todo eso es ilegal, es ilegítimo por lo menos, porque ellos lo legalizan, ¿no? Pero ilegítimo, claro que es, Vicente. Entonces, nada más como esta reflexión va en el sentido de que, ok, como dijo el propio presidente López Obrador, no les gustan los perfiles que manda el primer mandatario, pues entonces que acepten la otra propuesta, ¿no? La reforma en materia judicial que busca que quien le imponga o quien ponga a estos perfiles, pues sea el propio pueblo. Y hablando de campañas desde los medios de comunicación, no sé si viste el nado sincronizado para criticar y cuestionar la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. La doctora, precandidata única del PT Verde Morena a la presidencia de la República, visitó a su amigo, porque dice el presidente que fue una visita de amigos, y bueno, de hecho en camino a Querétaro publica este video en el que asegura que no recibe línea, como misóginamente estarían sugiriendo desde diferentes medios de comunicación corporativos. Esto es lo que dice la doctora, lo que sube a redes sociales. Explicarles que se armó un lío ayer, porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional, ahí con Alejandro Esquer, secretario particular, una nota. Y me dijeron, está el presidente, entonces pasé a verlo, saludé, me habían dicho que estaba malo de pie, entonces pasé a ver cómo estaba muy bien, la verdad, muy tranquilo, contento. Aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús, obviamente, y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito, y pues platicamos un rato, temas, pues en realidad la vida cotidiana. Preguntó cómo vas, le dije pues creo que vamos muy bien, y pues eso fue. Y bueno, no, ya saben lo que dicen. Fue a que le diera línea.
porque eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas. Ah, pero en el caso de Claudia, ella no piensa, ella solamente recibe línea. No, bueno, es de verdad, la verdad me da risa. Y como saben, pues con el presidente somos compañeros, amigos diría, y somos parte de este gran movimiento de transformación, del cual estamos muy, pero muy orgullosos. Y creo que la doctora tiene razón hasta para burlarse de estas narrativas, ¿no, Nancy? Pues mira, me parece que ya es demasiado decente ante toda la indecencia que hay también ya en los medios, en la oposición. Y fíjate que sí es muy sintomático esto de que la derecha intenta y lo ha intentado desde que inició este gobierno de montarse en un discurso feminista, ¿no? Que ellos sí defienden a la mujer, que están con las mujeres, con el género femenino, lo dijeron en un principio, pues para activar estos movimientos feministas desde una óptica muy conservadora, muy de derecha, no tanto en defensa de los derechos de las mujeres, sino más bien en defensa de una narrativa y de un discurso, pues incluso de odio, ¿no? Donde se intentaba, pues estigmatizar al propio presidente López Obrador de que él no quería a las mujeres, de que él estaba en contra de las mujeres y todo esto. No les resultó mucho porque luego sale a flote, pues que ellos no están por los derechos de la mujer. Simplemente preguntarles, oye, ¿estás de acuerdo con que la mujer decida sobre su propio cuerpo? O sea, el cuerpo de la mujer, por Dios, o sea, que nosotras decíamos por nuestros propios cuerpos, no, eso sí que no. Hay que defender la vida, ¿no? Entonces se muestran luego antiaborto y eso ya nos va dando una idea, pues que feministas no pueden ser, porque ahí entramos en contradicción. O sea, sí quiero, digamos, reconocer los derechos de la mujer, pero que desde su propio cuerpo, pues no. O sea, ahí ya empiezo a limitarla. Entonces, si empieza por eso y se acaba por todo lo demás, por negar absolutamente todos los derechos al género femenino. Pero aún así han mantenido esta narrativa, ¿no? Entonces primero decían que no quería el presidente a las mujeres, luego que el presidente está imponiendo a una mujer, o sea, ¿cómo? Primero nos odia, pero además él mismo está imponiendo a una sucesora mujer, ¿cómo? O sea, todas estas contradicciones quedan a flor de piel. Ahora,